Un comentario más de PCA, algo muy interesante es que lo vimos generalmente para el caso eh, de vectores y demás, pero como vimos también, las matrices se pueden pasar a vectores sin tanto problema, digamos. Podemos concatenar todas las filas de una matriz y pasarla a un vector. ¿Está bien? Entonces podemos aplicar PCA a esas, eh, a esos vectores que entonces eran matrices y justamente calcular los autovectores que mejor distribuyen los datos. Está bien, cuando proyecto los datos a esos autovectores, quedan más lindo distribuidos, está bien, quedan más dispersos. Entonces, en el caso de imágenes, lo muy interesante es que podemos analizar cómo son esos autovectores, ¿está bien? Porque si los datos son vectores que eran imágenes, los autovectores son vectores que podemos pasarlos a imágenes. Entonces, si tenemos un conjunto de datos de imágenes con caras, por ejemplo, y armamos PCA, podemos obtener algunas componentes, en este caso 16 componentes, con, digamos, 16 autovectores, y podemos visualizar cómo es cada uno. ¿Está bien? Y esto es muy interesante porque vemos que los autovectores, en definitiva, terminan siendo caras también. La idea de, o la interpretación de PCA, la intuición de PCA en este contexto, es que estas caras pueden diferenciar bien a todas las caras que vieron, ¿está bien? Con lo cual podría ser que cada cara es un tipo bastante distinto, porque recuerden que los autovectores que haya PCA son ortogonales, entonces, significa que cada de estos autovectores representa bien un tipo de cara para que quede bien proyectado cuando viene una cara nueva o viene, digamos, un punto que es un vector que era una imagen, que era una cara, y queremos poder diferenciarla del resto. ¿Está bien? Con el cual tenemos, por ejemplo, acá tal vez una silueta de un hombre, por ejemplo, acá una silueta de una mujer, o digamos con pelo largo por lo menos, y es muy interesante poder darle esta intuición a PCA del hecho de que los autovectores tienen información muy interesante sobre la estructura de los datos y sobre qué son esos datos en sí. ¿Está bien? Es muy interesante esto. Un comentario más es que recordemos que cuando estamos hablando de PCA, lo que hacíamos era proyectar esos autovectores y representarlo, por ejemplo, en dos dimensiones con dos autovectores. ¿Está bien? Con lo cual decimos que cada punto se puede representar por la proyección o por la coordenada en ese autovector. ¿Qué significa esto? Es que todas nuestras caras se deberían poder representar, por ejemplo, en, no sé, 0,5 de este, 0,3 de este, 0,1 de este, 0,8 de este, y así, como que tenemos una base de las caras, como que digamos tenemos cada palabra, por ejemplo, en el diccionario se compone de letras. Acá podemos decir que las caras se componen de estos autovectores, de alguna manera, como un poquito de cada autovector, con el cual también podemos eh, descomponer las caras en los estereotipos, de alguna manera tal vez, o digamos las cosas más comunes, de otras caras ya conocidas. ¿Está bien? Lo cual es muy interesante. Bien, acá tenemos un ejemplo práctico de cómo utilizar estos métodos que vimos antes. Lo que hice fue traerme un conjunto de datos de escalar que tiene información sobre vinos y para cada vino, o digamos para, sí, para cada dato, hay 13 columnas que son básicamente el contenido de alcohol, el contenido de ceniza, magnesio, fenoles y cosas que no entiendo. Y aparte de esos numéricos tenemos un target que vendría a ser la clase del tipo de vino que es. Y la idea, bueno, es básicamente correr estos algoritmos que vimos y poder ver cómo se comparan y demás, y cuán fácil es usarlos y demás. Acá, por ejemplo, corrí PSA, vean que le pasamos la cantidad de componentes, le pasamos el tipo de SVD, digamos el algoritmo de SVD a utilizar. Esto no es necesario, yo lo puse simplemente para remarcar que posta usa la SVD por adentro. Y hacemos un fit transform para que encuentre primero los autovectores con un fit y transform para que sí proyecte los datos eh, que le estoy pasando. ¿Está bien? Cuando tenemos eso, tenemos esas dos componentes, podemos graficar en dos dimensiones eh, los datos. ¿Está bien? Así que tenemos cada punto es un vino. Las posiciones según fue proyectado en la componente uno o en la componente 2 de, eh, de los autovectores, digamos, de x por x transpuesta por x, perdón, y los colores son el tipo de vino que era.
Y lo que es interesante es que podemos ver que hay una especie de patrón, ¿no? Porque digamos los azules quedaron cercanos entre sí, los naranjas más o menos también, aunque hay una gran diferencia, digamos, hay naranjas bastante distintos al resto, y los verdes quedaron en el medio, ¿está bien? Eh, no tengo idea porque no encontré qué significa cada clase de vino, no encontré esa información en la documentación de ese canal, pero tal vez hay una relación entre eso. Estaría buenísimo, aunque no lo sé, que que digamos el verde sea parecido al naranja y al azul, eh, puede ser un intermedio, pero de nuevo no lo sé eso. Como tenemos PCA, también podemos justamente analizar la energía acumulada por cada componente, o digamos, la información o el autovalor que tiene cada componente. Y una observación es que PCA, digamos, este método, si vos querés dos componentes, te da solamente dos componentes y te da justamente la energía o la información o la varianza explicada por dos componentes. Pues entiendo que por abajo calcula solamente dos autovectores, no calcula todos. Así que si uno quiere todas las componentes para saber, digamos, toda la progresión de la información, eh, yo lo hice de nuevo el PCA con 13 elementos, que sé que lo puedo hacer pues tenemos 13 dimensiones originales. Hice lo mismo y grafiqué la varianza explicada. Hay dos formas de hacerlo esto. Hay una forma que es solamente esta propiedad, que lo da en términos absolutos. Si ponen ratio al final, no es absoluto, sino que es en porcentual, con el cual es más intuitivo. ¿Está bien? Y lo que vemos acá es tremendo. En principio, tenemos los números de componentes y tenemos el porcentaje de la varianza explicada. ¿Está bien? Con el cual vemos que solamente con un componente podemos explicar perfectamente casi todo el conjunto de datos. ¿Está bien? El resto de los componentes agrega muy poquito de información, el cual es muy interesante. En el caso de MDS, eh, una observación que tiene esto, lo expliqué yo con, digamos que partíamos de la matriz de adyacencias, perdón, de la matriz de diferencias y la matriz de distancias. En el caso de sklearn, acepta que vos le pases directamente los datos. Si ustedes quieren pasarle la matriz de distancias, pueden poner precomputed acá y le van a pasar la matriz de distancias. ¿Está bien? En este caso lo que va a hacer es tomar las distancias euclidias entre los puntos para armar la matriz de distancias y seguir desde ahí. Así que calculan esto y podemos hacer el mismo ejemplo de graficar el conjunto de datos de vinos según el MDS. ¿Está bien? Así que vemos que no está tan bueno acá, como que no hay, no se ve una agrupación tan clara, por lo menos. Lo que estamos viendo es que una componente y la otra componente son muy similares, ¿no? Como que hay digamos, una línea de estilo, por ejemplo, y igual a menos x, eh, con el cual hay una componente que no agrega mucha información respecto a la otra. ¿Está bien? Pero sí también vemos que los azules siguen estando cercanos entre sí y los naranjas también. Y que los verdes son más parecidos a los naranjas. Eso lo seguimos viendo, ¿no? Lo cual es interesante, pero el resultado en general con dos dimensiones no está tan bueno. Como que tal vez con una dimensión eh, veíamos lo mismo. ¿Está bien? Y por último tenemos la Playsian Asian Maps, que en ese canal se llama Spectral Embedding. Se llama Spectral Embedding simplemente porque el analizar los autovectores y autovalores del laplaciano se llama análisis espectral, y embedding es porque estamos utilizando esos autovectores para embeber los puntos originales en ese espacio k-dimensional pequeño. ¿Está bien? Pasamos también la cantidad de componentes o la cantidad de dimensiones que queremos y el tipo de afinidad, que es, digamos, cómo armamos esa matriz de adyacencia. También tienen el método de RBF para poder pasarla acá. Yo experimentalmente vi que en este caso no va tan lindo el RBF, así que este da un poquito mejor y es el de vecinos más cercanos. Así que pueden hacer lo mismo, básicamente, y nos queda este resultado. ¿Está bien? Nos queda una curva de este tipo. De nuevo, los resultados son más o menos similares, los azules quedan cercanos entre sí. Los naranjas es un poco más difícil porque están superpuestos. De hecho, lo que puedo hacer es ahora meter un alfa. Ahora sí. Ahora vemos que no hay mucho solapamiento acá.
Sí, también hay un pequeño solapamiento, pero parecen estar más concentrados por acá, los naranjas. Vemos que este orden de primero naranja, luego verde, luego azul se mantienen los tres, lo cual es interesante. Y nada, unas conclusiones similares. Lo que siempre pasa, lo que nos pasó más o menos en los tres gráficos, es que con una componente o una coordenada em, vemos básicamente lo mismo que con las dos, ¿no? Porque en este caso, este eje Y, la verdad que aporta muy poco, em, pero el eje X nos da, digamos, todo este orden de las clases y el solapamiento entre el verde y el naranja, y que el azul está un poco más diferenciado. Así que las conclusiones en estos tres gráficos son más o menos las mismas, y es interesante ver cómo cada método es un poco distinto. ¿Está bien? Este mismo hecho de que este método termina produciendo cosas no lineales interesantes también, ¿no?